¿Alguna vez has sentido que por mucho que lo intentes, nunca será suficiente para quienes deberían ser tu mayor apoyo? Soy Nora, tengo 28 años y he luchado con este sentimiento toda mi vida. Crecí en Richmond, Virginia, en una familia donde el éxito tenía un molde y yo simplemente no encajaba en él. Mientras mi hermano mayor, Mark, seguía el camino perfecto como abogado de éxito, casado y padre ejemplar, yo construía mi carrera como creador de contenidos digitales, algo que mis padres veían como un mero hobby. Cada cena dominical era un doloroso recordatorio de esto. Mi padre, James, un ingeniero de software, midió mi valor según los estándares de Mark. Eso sí que es un trabajo duro, decía, mientras mis vídeos eran ignorados como si fueran un juego de niños. Mi madre, Bárbara, profesora, no perdía ocasión para decir frases como, ¿cuándo vas a dejar de vivir de ilusiones y conseguir un trabajo de verdad? Cada palabra era un golpe y me encontré agarrando con fuerza el tenedor, tragándome mi orgullo y mi dolor en silencio. Pero hubo quienes vieron más allá. Mi abuela Ellen, una ex bibliotecaria llena de sabiduría, era mi refugio seguro. Tu creatividad es tu superpoder, me decía en voz baja, como si estuviera plantando una semilla de resistencia. Nuestra vecina, Donna, una amiga de la familia desde hace décadas, me dirigió miradas alentadoras, e incluso mi primo Ryan, aunque distante, me escuchó sin juzgarme. Estos pequeños gestos fueron oxígeno en medio de la asfixia de las expectativas. La gota que colmó el vaso llegó el día en que Ellen cumplió 80 años. Decidí que este sería el momento de demostrar mi valía. Dediqué semanas a un documental familiar, uniendo recuerdos, risas y lágrimas en una narrativa que nadie podía ignorar. Grabé horas de entrevistas con Ellen, recuperé fotografías antiguas con Donna, capturé historias sueltas de Ryan. Cada detalle fue cuidado con mimo, la suave banda sonora, las transiciones impecables, las palabras que hacían eco de la emoción. ¿Mis padres? Ni siquiera preguntaron sobre el proyecto. Para ellos, era una más de mis ideas pasajeras. Hasta que llegó el día de la fiesta. Se proyectó el documental y durante unos minutos el silencio en la sala fue absoluto. Hasta que una frase soltada por mi padre, grabada sin querer, reveló la crueldad que siempre habían ocultado: Nora nunca será más que una decepción. El dolor de ese momento me rompió. Pero también me dio fuerzas. Sin pensarlo 2 veces puse el audio para que todos lo escucharan. Las miradas de sorpresa, la vergüenza en sus rostros, finalmente, la máscara había caído. No fue una victoria. Fue una liberación. Esa grabación no cambió el pasado, pero me demostró que ya no necesitaba sus aplausos para sentirme completo. Mi viaje no se trataba de demostrarle nada a nadie, sino de honrar mi propia verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible ante las expectativas de los demás? ¿Alguna vez has tenido que gritar para ser escuchado? Comparte tu historia en los comentarios. Porque no estamos solos en esto. Aquí hablamos de coraje, de levantarse incluso cuando el suelo parece desmoronarse. Dale me gusta, comparte y únete a esta conversación. Tu voz importa. Y tu historia también. Como un eco distante mientras me apoyaba contra la pared del pasillo, tratando de recuperar el aliento. Sus palabras todavía ardían, no como crítica, sino como frase: no eres suficiente. ¿Y lo peor? Ni siquiera se dieron cuenta del peso de lo que me habían arrojado. Pero algo dentro de mí se negó a ceder. Esa grabadora conectada a mi teléfono no era solo un disco, era un arma. No contra ellos, sino a favor de mí. Porque por primera vez tuve pruebas de que su devaluación no era producto de mi imaginación. Fue real. Fue cruel. Y sobre todo, era de ellos, no mío. Respiré hondo, mis dedos todavía temblaban cuando apagué la grabación. Miré la pantalla donde el tiempo seguía pasando, indiferente a mi dolor. Y entonces, como un relámpago, me asaltó una idea: ¿y si esto no fuera una derrota, sino el comienzo de algo más grande? Regresé a la fiesta con mi postura erguida, una sonrisa plasmada en mi rostro para Ellen, para Donna, para cada persona allí que vio lo que era capaz de crear. Pero esta vez había un nuevo fuego en mis ojos. Un incendio que no pudieron apagar. Porque en el fondo James y Bárbara acababan de darme el mayor regalo, el conocimiento que necesitaba para demostrarles, no a ellos, sino a mí mismo, que mi voz merecía ser escuchada. Y que si no podían ver mi valor, encontraría a alguien que sí pudiera.
Esa noche, mientras conducía a casa, con el camino iluminado por los faros, una frase seguía resonando en mi cabeza: subestimaron mi ira. Y mi ira se convertirá en mi fuerza. Porque cuando te llevan al límite solo hay dos caminos: desmoronarse o arder más que nunca. ¿Y yo? Elegí el fuego. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que el dolor se convirtió en combustible? Como el rechazo se convirtió en el empujón que necesitabas para volar más alto. Comparte aquí. Porque las historias que nos rompen son las mismas que algún día nos harán inquebrantables. ¿Cómo guardar pasar? El mundo necesita escuchar más voces como la suya. Tu lucha no es en vano. Pero su éxito nunca fue el mío. Y en ese momento, con sus voces expuestas como heridas abiertas, todos entendieron lo que yo sabía desde hacía años: nunca quisieron verme volar. Querían podarme. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Ellen, con lágrimas corriendo por su rostro, miró a Bárbara como si la viera por primera vez. Eres mi hija, repitió, no como acusación sino como lamento. Y aún así, la aplastaste como si nada. Donna no necesitó más palabras. Su mirada era una daga clavada en el pecho de James, y él retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. Guía, escupió, riéndose sin humor. Eso no es guía. Eso es veneno. Y has estado llenando su vena con él durante años. Ryan, siempre el más comedido, fue el que más me sorprendió. Con un movimiento lento, casi ceremonial, tomó su celular de la mesa y apagó la grabación. No por medida, sino porque la prueba ya estaba hecha. Ya basta, dijo, y esas dos sílabas cargaron con el peso de décadas de omisión. Perdiste el derecho a hablar por ella hace mucho tiempo. Incluso Mark, el hijo de oro, el intocable, parecía más pequeño en ese momento. Su confesión, dejé que sucediera, no fue solo una disculpa. Fue un reconocimiento de complicidad. Y eso dolió más que cualquiera de sus palabras. Bárbara intentó justificarse ajustando su collar de perlas con manos temblorosas como si eso pudiera devolverle la dignidad. Solo queríamos que ella tuviera estabilidad. Que no tirara todo por la borda por estos vídeos ridículos. Pero se le quebró la voz. Porque todos allí lo sabían, no se trataba de estabilidad. Se trataba de control. Sobremoldear a una hija a su imagen, borrar sus colores hasta que todo lo que quedó fue un pálido reflejo de Mark. Y cuando me negué a ser ese fantasma, me trataron como a un traidor. Ethan, con sus ojos grandes y llenos de preguntas, fue quien rompió la tensión de una manera que ningún adulto podría hacerlo. Pero tía Nora hace feliz a la gente, dijo, apretando el cochecito contra su pecho. Mami se ríe cuando ve sus vídeos. Susan lo acercó, pero no lo negó. Y ese pequeño gesto, la verdad saliendo de la boca de un niño, fue el veredicto final. James intentó un último argumento, su voz ronca por la desesperación. Nora, solo queríamos que tuvieras lo que Mark tiene. Pero ya no estaba escuchando. Porque por primera vez no necesitaba su permiso para existir. Miré a todos en ese círculo: Ellen con el corazón roto pero finalmente libre, Donna con su justa furia, Ryan con su elocuente silencio, Mark con su gran culpa, Susan con su tímido respeto, Ethan con su pureza. Y entonces, con una calma que ni siquiera sabía que tenía, dije: puedes tener el éxito de Mark. Yo tendré mi verdad. Y cuando Bárbara abrió la boca para replicar, Ellen se puso de pie. No con ira, sino con una autoridad que nunca había visto en ella. Ya es suficiente, Bárbara, dijo, y su voz ya no temblaba. Tuviste años para ser madre. Hoy perdiste ese derecho. El aire en la habitación cambió. Ya no era una batalla. Fue un funeral, el entierro de sus expectativas, del poder que creían tener sobre mí. Y cuando salí de allí, no me llevé simplemente la grabación en el bolsillo. Me aseguraron que a veces quemar puentes es la única manera de iluminar el camino a seguir. Porque algunas familias nos dan raíces. Otros nos dan alas. ¿Y los que intentan arrestarnos? Solo prueban que ya estábamos destinados a volar. Tú mismo. La frase de Donna resonó como un veredicto, cortando el aire envenenado por su hipocresía. Bárbara intentó abrir la boca, pero las palabras murieron antes de nacer, porque por primera vez no tenía un guión. No hubo más excusas tontas ni sonrisas forzadas para tapar la podredumbre.
La máscara había caído y lo que quedaba era el retrato cruel de quien confunde amor con posesión, lealtad con sumisión. Me puse de pie con las manos firmes a pesar del temblor interno, y los miré como si estuviera mirando fantasmas del pasado. He pasado mi vida tratando de ser suficiente para ti, dijo, y cada sílaba era un clavo en el ataúd de lo que alguna vez llamaron familia. Pero esta grabación. No se trata de mí. Se trata de ustedes. De lo que siempre han sido, jueces sin el coraje de mirarse al espejo. James retrocedió como si mis palabras fueran ácido corrosivo. Bárbara finalmente dejó caer las lágrimas, no de arrepentimiento, sino de rabia impotente. Habían perdido. No la discusión. No lo controles. Habían perdido la narrativa. Fue entonces cuando Ellen me agarró y sus dedos apretaron los míos como si quisiera traerme de regreso a la tierra, lejos de esta pesadilla. Eres más que suficiente, repitió con la voz entrecortada pero sincera. Era la primera vez que alguien de esa casa decía eso sin un pero escondido entre líneas. Donna, con su elocuente silencio, se limitó a asentir, no con lástima, sino con orgullo. Incluso Ryan, siempre tan distante, sostuvo mi mirada por un segundo más de lo habitual, y en ese segundo vi algo que nunca había visto en él: respeto. La habitación se dividió como un abismo. Por un lado, mis padres, aislados en su propia trampa, con sus palabras ahora atadas a sus propios cuellos. Por el otro, aquellos que eligieron verme, no la hija rebelde, no la decepción, sino la mujer que finalmente se había liberado. No fue una reconciliación. Fue un terremoto. La fractura que siempre estuvo ahí, camuflada bajo cenas forzadas y sonrisas vacías, ahora expuesta, irreparable. Y por primera vez no quise arreglarlo. El silencio que siguió a la grabación no fue vacío. Estaba lleno de alivio, de verdades no dichas, de años de asfixia que se despegaban como piel muerta. Respiré profundamente. No fue paz. Aún no. Pero fue la primera vez que probé la libertad. Las siguientes semanas fueron cuchillos y vendas. Empaqué mi vida en cajas, no solo ropa y libros, sino también las expectativas que habían dejado tiradas como trampas. Charlotte, Carolina del Norte, no fue una elección aleatoria. Fue un acto de guerra. Un territorio neutral donde podría reconstruirme sin que su sombra extendiera sus dedos sobre mis hombros. No les advertí a James ni a Bárbara. No les debían nada, ni siquiera un adiós. Mi apartamento era pequeño, pero las paredes eran mías. El piso de madera crujió bajo mis pasos como diciendo, aquí existes. Comencé a trabajar con una obsesión casi enfermiza, editar vídeos para creadores locales, grabar testimonios en el centro comunitario, transformar el dolor en cuadros, los silencios en narrativas. Cada proyecto fue un ladrillo en el muro que construí entre yo y el pasado. Ya no estaba persiguiendo su aprobación. Estaba construyendo algo que era mío. Ellen llamaba casi todos los días y su voz era un bálsamo en momentos en que la duda picaba como una herida apenas cicatrizada. No merecen tu talento, dijo, y yo le creí. Donna me enviaba mensajes de texto con emojis de fuego cada vez que cerraba un nuevo trabajo. Eso es todo, hermana. Quémalo todo. Ryan, en su economía habitual, envió enlaces a artículos o listas de reproducción sin explicación, pero yo sabía lo que querían decir: estoy aquí. Incluso si guardo silencio. Ellos fueron mi ancla, prueba de que la familia no se mide por la sangre, sino por quien queda cuando el suelo se derrumba. Mientras tanto, en Richmond, James y Bárbara estaban cosechando lo que habían sembrado. Ellen, demasiado herida para perdonar, cortó los lazos. Donna, con su furia contagiosa, se propuso difundir entre sus conocidos el audio que los desenmascaraba. ¿Quién diría que los santos tenían tan poco amor?, debe haber dicho con esa sonrisa aguda. Ryan se alejó sin dramas, pero su silencio habló más que sus palabras. Incluso Mark, el hijo de oro, intentó, sin éxito, arreglar las cosas con cenas forzadas, como si la buena comida pudiera borrar años de indulgencia. Mis mensajes no leídos, mis llamadas ignoradas, fueron espejos que no tuvieron el valor de enfrentar. Cuando llegaron las disculpas, llegaron tarde, huecas. No quisimos hacer daño, fue la misma moneda gastada que nos decepcionaste. No respondí. No por odio, sino porque algunos puentes, una vez quemados, no deberían reconstruirse, deberían recordarse. Nos enseñan a no volver atrás.
En Charlotte, mi carrera floreció de una manera que nunca lo habría hecho bajo su sombra. Lancé un canal de YouTube en el que contaba historias de resiliencia, las de Ellen, las mías, extraños que se convirtieron en aliados. Los comentarios llenaron la pantalla: ese soy yo, gracias por dar voz a lo que no pude decir. No se trataba de números. Se trataba de eco. Mi arte no estaba pulido como la oficina de Mark, ni seguía sus reglas. Estaba crudo. Era mío. Y por primera vez eso fue suficiente. El dolor de su rechazo no ha desaparecido. Pero ella perdió su poder. Aprendí a cerrar puertas no por ira, sino por supervivencia. Ellen, Donna, Ryan me recordaron que el amor no es lo que recibes con fuerza, sino lo que eliges cultivar. Mark lo intentó una vez con voz menos arrogante, pidiendo verse. No dije que sí. No dije que no. Guardé la invitación como una semilla. Quién sabe, tal vez algún día, en un suelo diferente, nazca algo. Hoy miro hacia atrás y veo el costo de la verdad: perdí a los padres que creía tener. Gané la mujer que siempre fui. Sus palabras decepción, fracaso, no se referían a mí. Era del tamaño insignificante de sus sueños. Poner límites no era abandonar. Fue elegir. Así que si estás ahí escuchando esto con las manos temblorosas y el corazón apretado por expectativas que nunca fueron tuyas, escucha con atención: no necesitas cargar con el peso de quienes se niegan a ver tu luz. Protege tu paz. Incluso si duele. Incluso si da miedo. No es egoísmo. Está sobreviviendo. Y al final, es la única manera de vivir. Gracias por estar aquí. Por escuchar hasta el final. Ahora dime, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Deja tu respuesta en los comentarios. Hablemos de lo que realmente significa ponerse de pie.